Sentamos pues aquí, presentamos aquí a Stirling. Primero que todo lo conoció nuestro pastor, luego lo invitó varias veces a nuestra iglesia cuando estuvo él aquí y bueno, hoy tiene el privilegio de darnos la palabra. Bienvenido. Tiene el micrófono cerrado. Gracias. ¿Y podría compartir mi pantalla? ¿Es posible? Listo, ya, un momento. Gracias. Entonces, antes de... Listo. Okay. Gracias, Reinaldo, hermano y pastor, por invitarme a predicar hoy, esta noche. Entonces, le doy permiso que si hay algo que usted no esté de acuerdo con esta prédica, lo pueda decir o antes o después. Y no, normalmente voy a básicamente dar una enseñanza de lo que creo que Dios viene enseñándome en mi vida y como posiblemente se puede aplicar a ustedes, pero no creo tener la última interpretación de la Biblia y puedo estar absolutamente interpretando mal o bien. Entonces les quiero decir, retengan lo bueno y si no creen que esté lo demás correcto, desechen o hablen con Dios. ¿Esté bien? ¿Está bien? Así. Entonces, bueno, voy a comenzar. Dios, gracias por este día. Perdónanos nuestros pecados. Úsame aquí en esta enseñanza y pido que lo que me has mostrado, si hay verdad, me muestras. Y si no interpreto bien, me muestras también. En tu nombre, Jesús. Amén. Ustedes, un momento, disculpe, estoy organizando. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Sí. Ok. Al mensaje le titulé Directo de la Fuente. Directo de la Fuente me vino en mi corazón el otro día porque un pastor hablaba de ser agua tibia y él daba un ejemplo de que las aguas en la Odisea iglesia venían de una montaña, pero había que pasar a lo largo de montañas por un valle muy extenso hasta que llegaba al pueblo y al momento de llegar ahí llegaban las aguas turbias. Entonces es correcto que vayamos arriba a la fuente, acceso directo al corazón de Dios y el mensaje espero que sea del Espíritu Santo en mi vida. Vamos. Jesús dijo, I am the bread of life, soy el pan de la vida. Bueno, esto habla de que tenemos que recibir pan diario del Espíritu Santo, de revelación. Esta no podemos siempre esperar que venga a través de otros, de filtros de personas. Ese filtro representando la canalización del agua que pase a lo largo trayecto de un páramo hasta abajo en un valle, sino queremos recibir arriba ese pan diario. Como Moisés iba a la montaña alta para estar con Dios. Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Dios, la fe de Jesucristo, o sea, el Evangelio. Hoy el mensaje va a unir lo que es fe y obedecer mandamientos y como Dios me lo ha mostrado en mi vida personal. Aquí dice, la fe genuina en Jesús conduce a la obediencia. Bueno, son palabras humanas, pero aquí viene la escritura que dice que van juntas. Quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Evidentemente, solo mandamientos en el Nuevo Testamento. No Moisés excepto a menos que se repita, ¿no? Como honra a sus madre y padre. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero fuera quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Esto recuerda un poco de Juan, donde él dice, esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero amaron más la oscuridad porque
sus hechos eran malos. Recuerdo un poco de ese. Porque cualquiera que hace Jesús dijo, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, cuando alguien dijo, bendecidas son los senos que le dieron de amamantar, Jesús dijo, el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, hacer la voluntad de mi Padre es muy importante. Aquí, un recuerdo, coma y beba, sed llenos del Espíritu Santo. Y sé que nos bautizamos una sola vez y cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, Él entró. Pero la palabra sed llenos en griego significa estánse llenando diariamente, sea algo continuo, sea hoy necesito pan y bebida fresca de Dios, maná nuevo, Apocalipsis, revelación de Dios, necesito, y la revelación debe ser Jesús mismo. Yo necesito a Jesús. Y esta foto me gusta porque hace pensar en Melquisedec, que ofreció pan y vino delante de Abraham. Y Melquisedec es Jesús, Dios, y entonces él se ofrecía. Él es la revelación, que queremos ser más llenos. Deuteronomio o Éxodo, aquí vi que cuando Moisés subió, creo que con el Josué, unos cuantos ancianos, Dios permitió que ellos subieron un poquito arriba. Y dice aquí que cuando subieron un poquito hacia arriba a la montaña de Sinaí, dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. O sea que entiendo yo que no los mató, o sea, gracia. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Cuando yo leí esto, yo era como extraviado porque, o sea, extrañado y maravillado. Comieron y bebieron. Estaban comiendo y bebiendo de la presencia de Dios en el Viejo Testamento. Estos antiguos, estos ancianos en Israel. Entonces, mira que ellos bebían y comían. Me gustan estas montañas, miren, no podemos esperar por el agua que corre hasta el valle. Tenemos que coger el agua fresca arriba. Estos son los farallones de Cali y ven que no podemos y tenemos que ir al ojo del agua, ¿sí? Arriba, tomar nuestra agua fresca de Jesucristo mismo. Estas fotos, ¿ustedes ven sus caras, Víctor, o no? Esta cosa que tiene los tres que muevo o solo lo veo yo. ¿A dónde me estás hablando las caras? ¿Ven que yo tengo la foto tuya, la de Alina y la tuya y las muevo en círculos o solo lo veo yo? No, solo lo ves tú. Yo estoy viendo las pantallas, las imágenes. Claro. Entonces, ven las montañas. Es bueno que subamos a las montañas altas. En Jeremías hay un versículo que dice, los pastores se han olvidado mis ovejas de estar arriba en el lecho, en la montaña alta, y han bajado de montaña a colina, y se han olvidado de su césped, su lugar de descanso. Tenemos que subir arriba de la montaña y nadie puede hacerlo por ti. No puede ir por filtros de personas. Maná fresco y vino nuevo cada día. Solo tú y Dios. Ven que es un tesoro escondido. No toda la gente encuentra los tesoros de Dios porque no toda la gente busca. Esto es parecido a que en Bogotá, muchos bogotanos residentes hay, pero muy pocos bogotanos salen a las afueras, a los páramos. Y Bogotá es rodeado de unos páramos hermosísimos y son pocas las personas que van y nomás pueden tomar media hora en carro para llegar. Es muy parecida la analogía en mi experiencia de vida. Yo subí una vez a un páramo con mi amiga Lady, que Víctor conoce, y arriba solo vi una o dos personas. Y justo cuando dejamos el sistema de carros viales y solo cogimos esa vía
que va por Monserrate atrás. Casi no había carros, nada. Dejamos la locura y cogimos. Y no era trocha, era una vía muy profesionalmente pavimentada con faroles y bonita. Y lo raro es que nadie aprovecha. Y arriba fuimos y es lo más hermoso. Así sé que los pocos que encuentran, Dios quiere que seamos los que encontramos su tesoro que pocos encuentran. A Dios, al maná diario. Revelación es Jesucristo mismo. En Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es Jesús. O sea, el testimonio de Jesús. Jesús es la revelación misma y necesitamos más y más de él. Cualquiera pues que anule aquí voy a entrar en la parte más de obediencia. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces sabemos que no está hablando de cumplir el Viejo Testamento, porque Pablo usa el Espíritu Santo a Pablo para decir ya lo que no estamos bajo la ley de Moisés. Entonces entendamos, esto él dijo en el sermón del monte y de Olivas, y ahí él sí mencionó muchas cosas, como el que mira a la mujer para desearla, cometió adulterio en su corazón. Acatemos esas palabras. El de matrimonio, divorcio, cosas así, acatemos. El de no hacer juramentos, él dijo, no juren. El Antiguo Testamento, jurar por Jehová. El Nuevo, no jure en absoluto. Es un nuevo mandamiento. El nuevo pacto de mi sangre. Bueno, les quiero dar un pequeño aquí, una intercesión, una intermisión en que doy mi testimonio. Yo, el Espíritu Santo por 2 años he sentido sin tener revelación por la escritura, nada. Sentía que Dios no quería que yo hiciera algo en particular. Y era para mí como un área gris porque la Biblia no decía que no pudiera cometerlo, pero sentía en mi conciencia un arresto, un frene. Y yo me frenaba, yo me frustraba mucho con esto porque sentía, ¿por qué no tengo en mi conciencia libertad para hacer esto? Y era con el tiempo, solo a poco tiempo, es que todo esto es una revelación muy expresa de último. Y Dios me mostró un versículo que voy a mostrarles en adelante que testifica que Dios me manda a no hacer lo que yo hacía, pero era un versículo que es muy, la gente es muy proclive a no darle buen ojo a ese versículo o a menospreciar o decir eso fue Pablo que lo dijo o decir menoscabar a esa palabra por cualquier razón que no aplica por la época, porque no es de la misma época que ahora, que Pablo creía que Jesús venía ya. Cosas así. Voy a adelantar, pero para brevemente decirles que era porque yo soy soltero y ya les voy a decir el resto. Pero era de buscar una esposa, ¿ok? Y no es pecado casarse, pero buscar una esposa, Dios, el Espíritu Santo no me dejaba usar herramientas por internet para buscar mujer, nada que fuera deliberado, intencional. A la fluida de Dios, espontáneo, dejar que Dios haga, sí, y no hay pecado, pero yo hacía cosas intencionales y el Espíritu Santo siempre me frenaba. Entonces aquí voy a seguir con mi testimonio. Bueno, voy a dar otros ejemplos que se relacionan. Bueno, no voy a dar este ejemplo, no voy a dar hablaba de, bueno, otros detalles, pero sí voy a, you want me to say that, Lord? El anterior hablaba de la mujer que se cubra la cabeza y el hombre que debe tener el pelo corto. Pero aquí tenemos un ejemplo de un hombre que no era Samson, que dejaba su pelo largo. Se llamaba Absalón. Y él dejaba su pelo largo y lo cortaba una vez por año, según leí, y porque era muy pesado.
pero él era un rebelde y no era el hijo de David. Y era enojado con su padre porque el padre no castigó al otro hijo que violó a la hermana de este señor, Absalón. Y esa hermana se llamaba Tamar. Pero él se rebeló contra la monarquía del Mesías, que es David, en el tiempo de David, y decía, no me voy a someter. A lo contrario, se quería forjar como el rey de Israel o de Judá. Israel, todo el reino. Entonces, mira, él tenía el pelo largo, diferente a Samson, que por el voto de Nazareo, él dejaba el pelo crecer largo. ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene cabello largo les deshonra? Murió con el pelo cogido en el árbol, en un árbol. Iba en un caballo y su pelo se le cogió en un árbol y su pelo era como su fracaso, porque era orgullo y no se sometía por lo menos a lo que Dios puso como soberanía, su padre. Samson a lo contrario, miren, en el Viejo Testamento, él no tomaba vino, porque según ese voto, no podía cortarse el pelo, pero tampoco podía tomar vino. Entonces, vemos que Pablo tomaba un voto en Hechos que era muy parecido a lo que Samson, porque era uno que tenía que cortar su pelo después. Y muchos comentarios creen que hacía algo parecido al voto nazareno. Y muy real porque en Hechos dice que tenía que ir al templo para una purificación y él gastaba dinero para esa purificación. Pero mientras tanto, vamos a ver eso enseguida, el Espíritu Santo le decía por otros que no fuera a Jerusalén. Entonces vemos muchas cosas que parece que va en contra de la voluntad de Dios. Tanto es que iba pronto a hacer un sacrificio de animal en ese templo, pero Dios le arresta el plan. Vamos a leer aquí de Samson antes de ir ahí. En el nuevo pacto es preciso que tomemos vino o jugo de la uva para representar la comunión con Jesús. Con razón, si Pablo realizaba un voto de Nazareo, se negaba de tomar el vino, muy incompatible con el nuevo pacto, muy incompatible. El viejo pacto ya fue cumplido y caducó. Todo es diferente. No debemos tomar votos de Nazareno hoy en día, porque entonces, ¿cómo vas a tomar la comunión? Estarías contando en tus propias fuerzas, quizás, en vez de en la sangre de Cristo, por la gracia. Tenemos que obedecer los mandamientos del nuevo pacto. Yo entiendo que sí. Vamos a leer más. Pero Pablo iba a Jerusalén. ¿Se acuerdan que Pablo iba y luego dijeron, lo vimos con griegos en el templo y se armó un motín? Después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén, pero él iba. Y casi fuera a realizar un sacrificio de un animal en el templo, contra lo cual predicó en Hebreos. Pablo decía que ya no existe otros sacrificios. Todo eso quedó. Él estaba, bueno, ahí hubiera puesto en gran dilema el evangelio. Dios le paró a tiempo. Entonces Pablo iba, en este caso me gusta que Hechos muestra que aún Pablo era frágil y era capaz. Yo pienso que la espina en la carne de Pablo era su amor por los judíos y que él decía que fuera el anatema maldito para ir al infierno si acaso los israelitas fueran salvos. Él amaba a su etnia, pero Dios le decía, tú vas para los gentiles. Y él creía como Moisés creía que con su testimonio seguro le iban a seguir de una vez cuando él mató al egipcio. He aquí nuestro libertador. Él creía con confianza y Dios le mandó para el desierto. Y así Pablo creía, tienen que creerme. Yo era un fariseo como ellos. ¿Cómo no van a creer semejante tremendo testimonio? Y Dios decía, hijo, no, porque ese testimonio contaba con su carne, a mi entender. Su orgullo se satisfaría en que, y él fuera el Salvador, mejor dicho. Y Dios, Jesús tenía otros planes para eso. Y yo creo que su espina era que su alma siempre quería estar en Jerusalén.
para con su pueblo. Y Dios le mandaba para los que en antaño él despreciaba quizás, los gentiles. Pero no que nos despreciara, pero su amor era para con los judíos. Como un colombiano paisa ama a los paisas. ¿Sí me entiende? Tuvo un regionalismo que también es carne también de alguna parte, pero Dios lo permite, amor por su etnia. Entonces, por tanto, vayan. Esto vamos a ver de mandamientos y obediencia. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta parte voy a reforzar porque mandamientos es parte, pero es tan y tan claro. Si tenemos toda la Biblia que no son mandamientos de Moisés, de la ley de Moisés, no, tienen que pertenecer al nuevo pacto. Por eso lo leo. Enseñándoles también a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. Entonces Jesús les acercó ese mismo versículo y les mandó lo que Él nos manda en el Nuevo Testamento es preciso que le obedecemos. Yo no veo otra, ahí está escrito. O sea, parte de esto es obedecer sus mandamientos. Y según entendimiento, yo creo que es bien obvio que eso quiere decir el Nuevo Testamento, no el Viejo. O sea, discerniendo la palabra y separando bien, es el Nuevo Testamento y no el Viejo Testamento, lo que haya. Y doy permiso al final, o si pueden esperar con paciencia, o si una pausa, si interrumpa Reinaldo, si en algo no está de acuerdo, claro, tienen permiso, él es el pastor aquí. Y si no, pues retengan lo bueno y permitan que yo vaya a seguir. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Ven esa roca? ¿Ven las casas? Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Yo sé, como ustedes saben, que la roca es Jesucristo, pero Cristo nos estaba diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré. Entonces es oír sus palabras y hacerlas también, lo que es, no es la roca, pero es fundar la casa sobre la roca, es decir, construir bien. Sí, la roca es Cristo, no más, no es otro. Más, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La razón, todo lo que voy a enseñar se relaciona también con mi vivencia y lo que voy a mostrarle en mi testimonio porque ha sido mi convicción en mi corazón. Pero creo que hay mucho en la Biblia que, pues sí, tenemos que tomarle a Dios a todas sus palabras. Ahora, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, y eso dice Santiago por el Espíritu Santo, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí algo escribí, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. De la Biblia, pero otra versión de decirlo. La revelación de Jesucristo, esto es Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que Dios le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A veces digo, Jesús viene pronto, y me han dicho, eso siempre han dicho, no creen la palabra de Dios. Pero hasta pastores, un pastor bautista me dijo, esto lo han dicho siempre, como quien se ríe de eso, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloran. Estoy trayendo este versículo porque todo este capítulo 7 de 1 de Corintios, que habla de matrimonio, divorcios, habla de muchas cosas de matrimonios, viudas, casarse otra vez, al soltero. Principalmente el núcleo va en esto de que el tiempo es corto, y por eso Pablo dice, quédense en la situación en que están. Pero si puedes aprovechar y salir de la esclavitud, aproveche pues, dice. Pero y otra, tampoco se pecó si se casó. Pero veamos esto, porque hay quienes dicen que nada de que partes de capítulo 7 no se aplican porque Pablo creía que venía Jesús y estaba, dicen, equivocado. Pero si estaba equivocado, entonces tenemos escritura en la Biblia equivocada. Y la Biblia dice, como lo vemos, y toda escritura es inspirada para que nos edifique para fuerza. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y venía siendo corto entonces y es corto todavía, según la palabra de Dios, verás. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia o la forma o el esquema, en griego leo el esquema de este mundo es pasajero. La apariencia de este mundo, la forma de este mundo es pasajera. Está que se va. Entonces, es decir, va en línea con 1 de Juan, que dice, y el deseo de este mundo con sus pasiones va a desaparecer. Este mundo está que se recoge. Y eso viene siendo desde 1 de Corintios capítulo 7, 1 de Juan, es el mismo mensaje. Y en ese 1 de Corintios está esto. Y yo nunca presté atención a esto antes, pero he aquí tuve mi respuesta de Dios. Y está escrito en el imperativo, que quiere decir mandamiento. En griego se manda. O sea, está en forma de orden. Y dice, ¿estás unido a mujer? No busques separarte. Quizás te divorcias si todo está papaya. Ella fue infiel, ella fue ta. Pero si estás bien ahí y no pudieras divorciarte a menos que la busques, o sea, intentes, dice así, no busques divorcio, no procures separarte. No dice no te divorcies. La Biblia da claro que hay casos, cláusulas, pero dice no busques separarte. Otra, estás libre de mujer. Leo en el griego también dice, estás disuelto de mujer, estás suelto de mujer. No busques mujer. He aquí mi respuesta, que nunca hice caso. Y porque me decían, es un consejo de Pablo, pero bueno, ¿acaso lo quieres tomarlo? Pues, o no. Bien a la ligera. Y yo le doy gracias a Dios. El pastor Reinaldo este año me recordó de este versículo y él no lo trató como ligero. Él dijo, no te olvides que está escrito en la Biblia, no busques mujer, pero yo en mi corazón no lo tomaba como mandamiento. Y tengo que nunca olvidarme que todo mandamiento de Dios viene con ella por detrás sabiduría. O sea, Dios es mi padre y me mandó
con sabiduría, no para frenarme la vida, que yo no pueda hacer nada. Pero he aquí tuve mi palabra de Dios que yo necesité, pero tuve que tomarle como en Mateo 28, versículo, cuando él dice, vayan, bautíceles y enséñales que guarden todos mis mandamientos. Jesús no dijo esto, Pablo lo dijo, pero he aquí está en las escrituras. Y la Biblia dice que cada escritura es inspirada por el Espíritu Santo para redarguir, animar. Voy a mostrarles esos versículos, pero ese es mi punto que vamos a ver a lo largo de esta lección. Yo he sido convencido que tengo que, sobre todo lo que me concierne a mí, en mi hábito de vida, obedecerle a Dios. Reinaldo, si no quieres o no estás de acuerdo, le doy el permiso de decir pausa, o si me permite con paciencia solo leer y retener lo que quieran retener, solo le agradece esa parte, les agradezco. Puedo seguir y retengan lo que les parece, es solo ejemplos parecidos a lo mío, pero para otras personas. Si me dice que sí, yo sigo. Sí, Estilo, yo creo que sigamos y al final podemos como participar, ¿listo? Está bien, gracias. Bueno, esto es bueno de las damas, dice, yo creo que se ven como princesas así, pero bueno, vamos, porque si la mujer no se cubre y se corte también que se corte el cabello, ese es mandamiento, si no pone cubierta, dice, córtese, es mandamiento. Y si le es vergonzosa a la mujer cortar el cabello, raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No voy a dar comentarios ahí. Lo único es que por causa de los ángeles, entiendo que los ángeles están viéndolo todo. Y hace mucho rato, desde el tiempo de Adán y Eva, que no han visto la sumisión que Dios mandó desde el principio y que se maravillarán de ver final que la mujer, que es nueva criatura, haga como fue el plan original para la gloria de Dios. Miren, quizás saben que yo tenía pelo largo el año pasado y varios años pasados. Yo tuve pelo largo y yo nunca sentí mal con eso y no lo corté con convicción que Dios me lo pidiera. Sigo leyendo, sin embargo. Mandamientos de Dios. Porque el varón no debe cubrirse. Ese no debe es decir, es una obligación de no cubrirse la cabeza en griego. Pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejar crecer el cabello. Bueno, Absalón tuvo el pelo largo, pero sí era rebelde él. Y bueno, rebelde, no era disciplinado en favor de la soberanía de el Mesías, que era David en ese tiempo. Mandamientos de Dios para todas las iglesias. Eso es contexto. Bueno, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vean, yo no voy a poner comentario aquí. Lo único que sé es que el contexto es en el momento de enseñanza, no oración ni profecía, pero no doy más comentario que eso. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ese es mandamiento, callen. Porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamiento del Señor. Pero si alguien lo ignora, ¿qué lo ignora? ¿O qué ignora? No voy a decir más.
Mandamientos en el nuevo pacto. Que el adorno de ustedes no sea, miren la mujer que tiene trenzas, no sea de cosas externas, como peinados de trenzas. Griego dice trenzas, otras versiones dicen ostentosas, pero leo en griego la palabra trenza. O con joyas de oro o vestidos lujosos. La belleza no es, lo que yo entiendo es que si la mujer tuviera una cobertura, lo más seguro es que no vieran trenzas. Quizás, a menos que usen como una cosita pequeña. Pero bueno. O con joyas de oro, vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Bueno, aquí. La palabra de Dios. Si alguno se cree profeta, esta es la parte que yo veo que Dios me está confirmando, que yo he de creer que lo que Pablo instruye es para mí, si es dirigida a la iglesia. Y falta notar en esta que él dice, pues Dios es Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Todo esto se ha dicho para universalmente hablar de no solo la de Corintios, todas las iglesias de los santos. Si es iglesia y es santa, nos incluye, veo, según la escritura. Y él se refuerza lo que debemos creer, que toda escritura es inspirada por Dios, el Espíritu Santo. Alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamiento del Señor, mas el que ignora, ignore. Y esto está escrito en 1 Corintios, el mismo libro en que encontré el mandamiento que me concierne, el que les dije, no busques esposa. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben, esa es obligación. No dice laven, pero dicen deben. Estamos bajo un yugo de hacerle, una obligación, una deuda de lavarse los pies unos a otros. Yo lavé los pies a una persona hace poco. Yo no tengo esa tendencia porque yo he interpretado según blogs y artículos que esto quiere decir perdonar a quien me ofende en la iglesia, hermanos y hermanas, y probablemente significa espiritualmente eso, pero tuve la dicha de poner en práctica esto y oiga, fue agradable. Es como practicar la intimidad, porque eso da cosquillas al pie de la otra persona, nos une. Y yo creo que nos haría mucho bien, tal como dice aquí. Y si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Y yo fui feliz haciéndolo. Sí, porque me unió mucho con esa persona. Bueno, nuestro maestro era con mi madre, ¿ok? Bueno, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Bueno, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La Biblia dice que el que confiesa con su boca que Jesús es Señor y cree en su corazón que Él resucitó de los muertos, Él es salvo, será salvo. Pero confesar con boca tiene que incluir lo que yo asumo que le tengo que obedecer como Señor cuando le llamo Señor. Sí, o sea, esa parte se aplica ahí, tal porque Cristo lo dijo. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Yo era ciego a ese versículo, no entendí que él decía no busque esposa hasta que Dios me dio la revelación que que yace en la Biblia todo este rato y el Espíritu Santo me decía no lo haga, pero lo que es que yo tomaba ese versículo como algo ligero en la Biblia, como no necesariamente esencial para mí, pero es mandamiento y he sido bendecido en creer. Además, tengo firmeza, como la roca, ya no es como confusión o dudas, es Dios diciéndome que no lo haga, no es Dios, lo tengo por escrito y me siento muy firme en esto como mandamiento y me da fortaleza ahora, porque ahora sé que lo que el Espíritu Santo me redarguía, que no podía hacer por 2 años,
pues sí era su voz y simple y llanamente confirmaba su palabra. La palabra de Dios que decía, no busque esposa. Entonces vi que no me mandaba a hacer más de lo que está escrito, solo que mis ojos eran como ciegos a admitir. No, yo no tuve la revelación, básicamente, no tuve la revelación y Dios me abrió. Entonces, puedo pasar un poco más breve por aquí, fortificando la palabra. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. O sea, Pablo, los apóstoles a ellos se les dio autoridad de atar y de soltar. Y atar es forjar mandamientos, atado por una nueva ley. Sí, un mandamiento. Según Pedro, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Una revelación. Tenemos también la palabra profética más segura. Y profecías, revelación, yo entiendo, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que desde la niñez, otro versículo, segundo de Timoteos, hablando de la escritura, estos son reforzándonos de que las páginas de la Biblia las podemos tener exactamente como por la profecía del Espíritu Santo. Es como decir, vamos a la raíz de la palabra y tomemos a Dios a su palabra. Quiero decir, a su palabra. No tengo que pasar por los filtros. Siempre, si paso por múltiples filtros, me pueden decir, sabes, eso no le tomes a real ese versículo, ese capítulo. Y creemos, pero ¿quién lleva la carga ahí? El que le enseñó, si acaso tuvieron así liderazgo, responsabilidad más, porque lo que sabemos seremos responsables por eso. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es respirada por Dios. Dice inspirada, pero esa palabra respirada también en griego, por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí veo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Otra palabra para fiel es confirmado. El testimonio de Jehová es confirmado, es decir, es comprobado. Después de prueba tras prueba, queda como oro sólido, 7 veces refinado. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, bien construida. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Dice aquí, bueno, esto no es un versículo, pero dice, muchos libros te pueden informar, pero solo la Biblia te puede transformar. Bueno, la palabra de Dios tiene que ser revelada por el Espíritu Santo y no solo letra, ¿no? Pero sí, por la escritura y su Espíritu Santo. Proverbios 30, versículo 6. Y lo antes dicho era, no sé si es la escritura, era medio humano. He aquí con la palabra de Dios.